La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La celebración de 200 años de una gesta histórica decisiva para la independencia y fundación de la República del Ecuador debe ser debidamente resaltada por la colectividad, y para eso se constituyó el Comité del Bicentenario, presidido por el ciudadano que ocupó durante 20 años consecutivos el sillón del fundador de Guayaquil Independiente. Jaime Neboto, presidente del Comité del Bicentenario, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Bien, buenos días a usted y a todos los televidentes. El 18 de octubre del 2018 se constituyó el Comité Coordinador Promotor de la Iniciativa Cívica 200 años. El comité tiene un total de 117 miembros, incluidos los 15 concejales, el alcalde y asambleístas. El directorio de la Iniciativa Cívica 200 años designó a Jaime Neboto, a usted como presidente, y a León Roldós como vicepresidente. Y si bien es cierto que la celebración se ha visto opacada por el aislamiento social que genera la pandemia, no obstante se está celebrando en esta nueva normalidad del Bicentenario. Luego avanzaremos hacia la realización de obras que perennicen la fecha. Pero, abogado Nebot, ¿qué está previsto como actividad por parte del comité para estos días? Primero, una aclaración. La peste que ha vuelto significa la lucha contra la adversidad, en la cual Guayaquil siempre ha resultado vencedora. Abogado Nebot, me va a permitir interrumpirlo, pero tenemos un problema con su audio y es pertinente corregirlo para poder desarrollar esta entrevista de manera adecuada. Samantha. Vamos con información. Mauricio Pozo es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Richard Martínez renunció oficialmente a su cargo como titular de esa cartera de Estado. La presencia de Mauricio Pozo la mañana de este miércoles durante un evento del gobierno en la parroquia Pifo en el nororiente de Quito reflejaba el eventual cambio que se venía en el Ministerio de Finanzas. Y es que Richard Martínez ya había presentado su renuncia oficial a esa cartera de Estado. En su lugar fue designado Pozo. Ya en la tarde ambos participaron en una rueda de prensa para hablar sobre la transición. El nuevo funcionario se refirió a las medidas económicas planteadas por el Fondo Monetario Internacional como parte del nuevo acuerdo financiero con Ecuador, al que Pozo fortalecerá y dará continuidad, dijo. Probablemente no sea perfecto, pero a mi criterio es un buen acuerdo y se cita un eventual incremento del IVA de 3 puntos. Esto es una opinión del staff del Fondo Monetario. Esto será revisado en su momento por las autoridades que correspondan. Si el día de mañana, por ejemplo, se encuentra formas de bajar el gasto que reemplace un eventual aumento del IVA, pues puede ser eso una salida. Afirmó además que llamará a un diálogo nacional para poder encontrar consensos básicos en reformas que el Ecuador requiere, independiente del acuerdo que tenga con el organismo internacional llamado Fondo Monetario. El ministro saliente Richard Martínez confirmó que será parte del Banco Interamericano de Desarrollo. He decidido postular a la vicepresidencia de países de dicha entidad, lo cual constituirá una gran oportunidad para que Ecuador pueda expandir sus fronteras de desarrollo en beneficio de los que menos tienen. Mauricio Pozo llega al Ministerio de Finanzas a casi 8 meses de que Lenín Moreno termine su mandato. Pozo ya conoce de cerca al FMI, pues en 2003, como ministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez, firmó un acuerdo a corto plazo con ese organismo multilateral por $200 millones. El informe del Fondo Monetario Internacional sobre el acuerdo financiero con Ecuador estima que incrementando el impuesto a la renta a las empresas y personas naturales puede generar más ingresos al Estado en los próximos años. Por ejemplo, se plantea gravar con el impuesto a la renta a los 13º y cuarto sueldos de los trabajadores. Frente al anuncio de una reforma tributaria para una eventual alza de impuestos como parte del nuevo acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Lenín Moreno en cadena nacional este miércoles afirmó que el IVA no va a subir, al menos durante su administración. De hecho, en un comunicado las autoridades expresan: recalcamos que no sube el impuesto al valor agregado IVA, no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población, no se establecen nuevos impuestos. Napoleón Santamaría, analista tributario, explica
explica que los cambios en materia de impuestos se llevarían a cabo en los primeros meses del próximo gobierno. Lo va a ejecutar el país en una reforma fiscal de septiembre del 2021. ¿Y por qué? Porque el presidente Moreno no tiene capital político. Y es que el tema de una reforma tributaria para el siguiente gobierno está en el debate público porque forma parte de las medidas entre Ecuador y el FMI para el desembolso de los 6.500 millones de dólares. El organismo multilateral propone, por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta para sociedades. Con lo cual se quiere que para finales del 2022, una vez que hayamos cumplido los ejercicios del menor gasto en el 2021, tengamos al 2022 ya ese menor gasto en el aparato burocrático del Estado y mayores ingresos a través de la reforma fiscal. También el FMI plantea gravar con el impuesto a la renta de personas naturales el 13º sueldo que se paga en diciembre y el 14º sueldo que se paga en abril en la costa y en agosto en la sierra. Alguien se fue de farra y los trabajadores tienen que pagar lo que se feriaron en el pasado. Lamentablemente, todas las medidas que propone el FMI son regresivas en cuanto a los trabajadores. Primero, porque es un derecho ya adquirido, un derecho ya ganado, va contra la norma, va contra la Constitución y, por supuesto, atentatorio a los derechos laborales. Como parte del acuerdo con el FMI, Ecuador recibió la semana pasada 2.000 millones de dólares. Está previsto que en diciembre lleguen 2.000 millones más. A 7 de la mañana, con 3 minutos, vamos a una breve pausa aquí en Contacto Directo. Ya volvemos. Acompáñenos. Vamos a retomar ahora sí, superado el inconveniente técnico, la entrevista con Jaime Nebot Saadi, presidente del Comité Bicentenario. Decíamos, abogado Nebot, que la pandemia impide que se desarrollen festejos masivos por estos 200 años de independencia. Sin embargo, el comité que usted preside no se ha quedado quieto. En la vida todo es relativo, Lenín. La pandemia demuestra que la historia se repite, tanto en cuanto a que estamos sujetos todavía a incendios, pero hemos aprendido a apagarlos. Ha venido la peste, pero la estamos volviendo a vencer. El principal mérito de Guayaquil es vencer la adversidad. Y por eso las obras son importantes. Y vamos a exhibir muchas y procesos de cambio dentro de esas obras. Pero no celebramos las obras, celebramos con obras un proceso permanente de libertad que tenemos que seguir defendiendo, que seguir incrementando, que transformarla de la libertad jurídica de un día a la libertad política de otro y luego la libertad económica real y a la democracia total, porque sin eso el concepto de libertad no está completo. Ese es el desafío y ese es el camino que acaba en una etapa en este bicentenario y que se inicia en la misma, incluso a buscar nuevas formas de gobierno para acabar con un Estado fallido que está perjudicando a todos los ecuatorianos, que pasa por encima de nombres y de gobiernos y de partidos, sino que en su concepción está fallido y marchito y lacera la prosperidad de los ecuatorianos. Y esa nueva forma de gobierno, la búsqueda de esa nueva forma de gobierno, inicia con el pedido de consulta que usted dio a conocer, pero que respaldan distintos sectores en el país. Exactamente, porque esa es una incorporación de la democracia plebiscitaria, que es parte fundamental. El pueblo no puede ser llamado democrático en cuanto al ejercicio de sus deberes y sus derechos, simplemente porque vota cada 2 o 4 años. El pueblo tiene que participar en la decisión y en la implementación de lo que quiere, de lo que le atañe a su futuro. Cuando Guayaquil celebró el centenario del 9 de octubre de 1820, varias fueron las obras que perennizaron la fecha, como por ejemplo la columna de los próceres, cuya construcción tomó 5 años. Es verdad que no solo con obras se festeja una fecha como estas, pero ¿tienen contemplado por este bicentenario desarrollar algo similar a la columna? Bueno, siempre hay que referirse a la historia con verdad y relatividad. Si usted analiza los 100 años, el centenario, la verdadera obra es la columna, que es un monumento a nuestra historia, a nuestra rebeldía, a la lucha por la independencia y la libertad. Pero obras como obras movieron, incluso se incumplieron muchas de las promesas. Los 150 años, y yo asistí a esa celebración, fueron celebrados con conferencias del Guayaquil del futuro en el antiguo Teatro Inca.
porque era la época donde no habían obras y no habían servicios. Hoy y en este mes las vamos a presentar. Déjame hacer una digresión. Hablando de estatuas, hoy día y de monumentos, hay el monumento a la fe, que es el del Cristo del Consuelo, el más alto del país. Y hay el monumento a nuestros orígenes, el de Guayaquil, que es el monumento a nuestra historia, de dónde venimos, porque los pueblos que no saben de dónde vienen generalmente no saben dónde están y por dónde van. Pero, por ejemplo, ayer estuvimos en todo lo que es el proceso de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua. La próxima semana estaremos en el proceso aeroportuario con sorpresas muy interesantes y agradables para el pueblo de Guayaquil. Luego estaremos inaugurando el nuevo puente que une Daule desde La Joya con Guayaquil. Estaremos inaugurando la extensión de la actividad portuaria. Guayaquil es una ciudad portuaria. Hoy día se ha dado el lujo, después de dragar el canal de 98 kilómetros de acceso y destruir los llamados goles, de recibir el buque más grande, 394 metros de eslora y 14.000 contenedores que ha entrado a las costas de Sudamérica. Posteriormente estaremos probando ya el sistema de aerovía, de la aerotransportación, de manera que, por citarle unas cuantas obras importantes hay, pero repito, son las obras las que rinden homenaje a la libertad de la independencia, que es lo que celebramos. Y ahí hay que tomar la decisión de acrecentar esa libertad, de consolidar esa libertad. Y esa libertad, repito, no es solo jurídica, no solo es política, es económica. Y ahí todavía la libertad de Guayaquil y del Ecuador deja mucho que desear, porque si no hay prosperidad, no hay libertad. Desde la Junta Militar, algún asesor les recomendó exaltar las fiestas de fundación española de las ciudades para minimizar el levantamiento de la población. Desde ahí, las fiestas julianas en Guayaquil y el 6 de diciembre en Quito cobraron notoriedad y las fiestas cívicas pasaron a un segundo plano. El adormecimiento del civismo, abogado, que hoy se respira es consecuencia de esos largos feriados que hacen olvidar quizás la motivación de las fechas cívicas. No. Y yo no pienso que Guayaquil es una ciudad adormecida, lo demostró en la década pasada. Yo pienso que es acertado celebrar también la fundación de las ciudades. Siento que sí, Guayaquil es la segunda, 1534, en América Latina. Pero evidentemente la Revolución de Octubre no fue un grito de protesta por impuestos que pidió un cambio de rey. No, dentro de un sistema colonial. Aquí se rompieron los lazos con la corona española y hubo una independencia verdadera. Por eso es que el 9 de octubre fue por largos años la fecha en que se celebraba la independencia del Ecuador. Pero, en fin, nadie discute el valor de cada fecha. Cada fecha tiene su valor. Pero la libertad partió de aquí y acabó en Pichincha, en la batalla del 24 de mayo, donde se dio la libertad total de lo que hoy día es el Ecuador. Abogado Nebot, ¿cuál es la mejor manera que deberían tener los guayaquileños a propósito de esta fecha histórica? No todos pueden estar presentes en el bicentenario de una ciudad, a no todo el mundo le toca vivir una fecha tan importante. ¿Cuál debería ser la actitud, la conducta de quienes aquí habitamos? Ser ciudadanos. El mejor cargo y el mayor cargo que puede ostentar una persona es ser ciudadano, ciudadano activo, ciudadano participante. En esta sesión, que me hubiera gustado, hubiese sido la más grande de la historia, van a haber muy pocas personas porque las normas jurídicas y pertinentes de la pandemia así lo exigen. Pero yo no dudo que los ecuatorianos, y digo los ecuatorianos porque el Guayaquil independiente que celebramos es el que en un momento abarcó a El Oro, a Los Ríos, a gran parte de Manabí, a Santa Elena, y no digamos a Guayaquil. Ese electorado, esa gente, ese pueblo va a estar allí cívicamente, va a estar allí de corazón, porque esta no es una fecha cualquiera. Y sobre todo, para unos es el fin de un camino. Para mí es el principio de otro camino con el mismo objetivo: libertad e independencia, pero de verdad, porque repito por tercera vez,
Sin prosperidad, sin libertad económica, no hay verdadera libertad ni democracia total. Y eso buscamos con una ciudadanización de la política, con una participación del pueblo, que es el inicio de una democracia plebiscitaria dentro de una nueva forma de gobierno, a la que me voy a referir mañana con mayor detalle en mi intervención, que la creemos necesaria para acabar, repito, con un Estado fallido, no solo en su concepción, sino en sus resultados. La independencia no ha sido y no puede ser cosa de un día. En febrero tendrá el país la posibilidad de ratificarla. En febrero tendrá la oportunidad de ratificarla, porque cada vez que el pueblo vota, ratifica su libertad. Pero la libertad, repito, tiene que ser completa. Votar simplemente no es ser libre de verdad. Ser libre de verdad es hacer que ese voto y la participación del pueblo en las decisiones y en su implementación sean reales. Jaime Nebot. Resultados reales de... Jaime Nebot, presidente del Comité Bicentenario, gracias por acompañarnos esta mañana y una vez más, disculpas por el fallo técnico que tuvimos al inicio de esta entrevista. No se preocupe. Samantha. Vamos a una pausa y al volver, análisis de las últimas cifras del Banco Central sobre el decrecimiento del PIB en 2020. Las revisaremos con José Hidalgo, director de Cordes, Corporación de Estudios para el Desarrollo. Ya regresamos. El Banco Central publicó cifras de las cuentas nacionales del segundo trimestre del 2020. El Producto Interno Bruto se contrajo 12.4% frente al segundo trimestre de 2019. Nos acompaña José Hidalgo, director de Cordes. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de entrar al tema, en las actuales circunstancias políticas de un gobierno que se va sin mayoría en la Asamblea, de una campaña electoral en que se ofrece el oro y el moro y de una economía semi-paralizada, ¿es factible o viable un incremento del IVA o del impuesto a la renta a las personas jurídicas como lo plantea el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A ver, yo diría que primero el Ecuador tiene que tener conciencia sobre la situación fiscal que enfrenta. Este año el déficit seguramente va a ser de 9 puntos del PIB, que es un déficit obviamente inédito por la situación también inédita que estamos viviendo, pero incluso antes de la pandemia ya veníamos acarreando un déficit sumamente alto que obligaba al Ecuador a endeudarse permanentemente, muchas veces en condiciones muy onerosas o acumulando atrasos con proveedores, con servidores públicos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que plantea es, y esto se menciona en nuestro report, que hay algunas maneras de cerrar un déficit fiscal. Una es todo por el lado del gasto, es decir, reducir el gasto hasta que se iguale al nivel de ingresos. Otra es incrementar los ingresos de manera que se igualen con el nivel de gasto. Y otra es una combinación entre los dos. Lo que está planteando justamente el Fondo Monetario es, en el primer año de ajuste, que sería 2021, poner el énfasis en el recorte del gasto, de sueldos de salarios, de bienes y servicios de consumo, gasto de capital también, y una parte también gasto de la pandemia que esperamos ya no tener que ejecutar en 2021. Y en 2022 incrementar los ingresos del fisco a través de una reforma tributaria que incluye, como usted bien menciona, que incluiría, porque es una recomendación, eso tiene que pasar por la Asamblea, un incremento del IVA y un incremento también del impuesto a la renta a las personas, principalmente a través de medidas como la de gravar el 13º y el 14º sueldo. Políticamente en el Ecuador cualquier tipo de medida de ajuste fiscal es muy difícil de llevar adelante porque somos un país acostumbrados a que el Estado esté ahí para solucionar los problemas, aunque no tenga el dinero suficiente para hacerlo. Lamentablemente estamos en un contexto en el cual no llevar adelante las medidas de ajuste fiscal no pone en riesgo únicamente la sostenibilidad del fisco, sino la sostenibilidad de la propia dolarización. Y en este contexto creo yo que los ecuatorianos en conjunto como sociedad tenemos que tener conciencia de que este acuerdo con el fondo, que es un oxígeno importantísimo para este año, que sin esos 4.000 millones que llegarían en 2020, el país hubiera enfrentado una situación realmente crítica. Bueno, que mantener ese acuerdo obliga también de nuestra parte ciertos sacrificios que no se pueden centrar, en mi opinión, exclusivamente en un recorte del gasto público, sino que tienen que incluir también algún tipo de incremento impositivo. La única forma de evitar aumento de impuestos para el próximo gobierno, como usted señala, sería tener un presupuesto estatal sin déficit, pero esto socialmente sería más duro que el propio incremento impositivo. Exacto, es que tenemos aquí una disyuntiva que es bastante difícil de solucionar.
No, si es que nos centramos en el ajuste únicamente en el lado del gasto, eso implicaría también un recorte, por ejemplo, en la nómina del sector público, que no solo implicaría que muchas personas caigan en el desempleo, sino también que pondría en riesgo la misma calidad o viabilidad de algunos servicios públicos elementales como seguridad, salud y educación. Entonces, yo sí estoy convencido de que en el Estado ecuatoriano todavía hay niveles de ineficiencia bastante altos que se deben combatir recortando el gasto, y ese es justamente el primer paso que se llevaría adelante en 2021, pero no podemos esperar retomar a los niveles previos a la época del gobierno anterior en cuanto a gasto público, porque ya se han creado también nuevas obligaciones del Estado. Y en ese contexto, yo creo que lo ideal sería que el Ecuador tenga un gasto público similar al promedio de la región, es decir, que ronde el 30% del PIB, lo que va a obligar a hacer un ajuste, pero lo que también implica incrementar los ingresos que están por debajo de ese nivel. Vamos a nuestro tema, la caída del Producto Interno Bruto. Se trata de una caída histórica que pudo ser mayor. ¿Fue mayor la de la desaparición de la moneda nacional hace 20 años? Sí, a ver, esta caída es más fuerte. Lo que pasa es que la crisis del 99 tuvo algunas diferencias. Por ejemplo, en la crisis del 99 tuvimos un sector financiero que contribuyó a esa crisis, es decir, que la profundizó, y en la actualidad tenemos una crisis que se explica principalmente por el contexto internacional y nacional, obviamente, la paralización de actividades como consecuencia de la cuarentena, pero tenemos, por ejemplo, un sistema financiero que ha sido un sostén de la dolarización y que ha permitido generar seguridad en los agentes. Lo que pasó en el segundo trimestre, con un decrecimiento, como usted bien mencionó, de 12,4% en el Producto Interno Bruto, es que en 2 meses de ese trimestre estuvimos absolutamente confinados, se paralizaron casi todas las actividades económicas, cayó el consumo también, el consumo de los hogares en 12%, cayó la inversión en 18%, las exportaciones, las importaciones, todos los componentes del PIB cayeron, y por lo tanto la recuperación debería ser relativamente rápida a medida que las actividades se vayan normalizando. Pero evidentemente esa caída de 12,4%, que es menor a la que registraron, por ejemplo, países como Colombia o Perú, es posible que el Banco Central en posteriores boletines la revise a la baja, porque nosotros, al menos en Cordes, creemos que la caída podría haber sido incluso mayor. Según información del Servicio de Rentas Internas, entre abril y junio de este año, las ventas totales, que es la suma de ventas locales y exportaciones, cayeron en un 34% frente a igual periodo en el 2019. ¿Hay manera de compensar esa caída dentro de la crisis? A ver, es una caída, como mencionó Lenin, generalizada en las actividades. Si usted ve a nivel de actividad, las que más sufrieron fueron alojamiento y restaurantes, construcción, comercio, manufactura. Bueno, en general la caída fue global, y evidentemente esa es una cifra que más bien muestra que la contracción del PIB de 12% pudo haber sido incluso mayor, ya que las ventas cayeron en 34%. Lo que pasa es que en el cálculo del PIB, las importaciones, es un tema contable, aportan negativamente, y por lo tanto, como las importaciones también cayeron mucho, el PIB pudo haberse contraído menos que las ventas. Pero evidentemente este es un factor, o esta es una situación que se explica principalmente por el confinamiento, y por eso es que, en mi opinión, lo primero que tiene que hacer el Ecuador, aparte de mantener las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas y demás, es a toda costa evitar un nuevo confinamiento, porque eso podría ser catastrófico para una economía que ya está pasando un momento sumamente delicado, que ha derivado en un incremento enorme del desempleo y del subempleo, y que si volvemos al confinamiento total o al aislamiento, esas cifras del mercado laboral seguramente se van a deteriorar muchísimo. Cordes señala que se observa una caída generalizada. Consumo de hogares, que representa cerca de las 2/3 partes del PIB global, cayó 11,9%, el peor resultado en dolarización. El consumo del gobierno, en cambio, se redujo en 10,5% en el contexto de una caída inédita de los ingresos fiscales. ¿Cuáles son los sectores más afectados y cuáles son los sectores que menos sufrieron este efecto? Bueno, los que menos sufrieron son los que mantuvieron relativamente normales sus operaciones, si bien con horarios diferenciados y con límites de aforo. Por ejemplo, supermercados, farmacias, son seguramente los sectores que menos sufrieron, aparte del agro. El agro también es destacable el resultado que tuvo, sobre todo el sector exportador de banano, camarón,
cacao, que tuvieron un buen desempeño pese al confinamiento a nivel internacional. Y los sectores que más sufrieron son los que dependen más de la interacción directa de las personas y de la interacción física de las personas. Entonces ahí están obviamente alojamiento, restaurantes, aerolíneas, construcción también, que se paralizó mucho, no solo por el propio confinamiento, sino también porque el gasto de capital ha seguido siendo una importante variable de ajuste para el sector público, pero es evidente que el consumo privado, como usted bien señala, se cayó en un nivel histórico. Y lo esperable sería que a medida que se vayan normalizando las actividades, ese consumo privado también pudiera irse normalizando, pero obviamente esto también tiene un factor adicional que lo explica, y es que en el segundo trimestre de este año se destruyeron muchas fuentes de empleo. De hecho, el desempleo alcanzó un nivel máximo de 13% de la población económicamente activa, que es algo que no habíamos visto desde que tenemos información comparable, y eso sí condiciona la recuperación a futuro del consumo privado, mientras esos hogares donde los cuales alguno de los miembros perdió su trabajo no puedan recuperar una fuente de ingresos. Y por eso, insisto, es tan importante que las actividades se vayan normalizando y evitar a toda costa un nuevo periodo de aislamiento social. José, si no pasa nada, si no se desploma el precio del petróleo, si no hay un rebrote del coronavirus, ¿cuánto tiempo podría tomar la recuperación? Eso va a depender fundamentalmente de las medidas que tome el próximo gobierno. Al principio de la entrevista hablábamos de estas recomendaciones que se hacen en el acuerdo con el Fondo Monetario que implican una reforma tributaria, pero además de esa reforma tributaria que es indispensable para que las cuentas públicas sean sostenibles en largo plazo, al Ecuador también le hace falta, por ejemplo, y con urgencia, una reforma laboral que permita recuperar competitividad y por lo tanto que los productos ecuatorianos vuelvan a ser más atractivos en los mercados internacionales, donde lamentablemente, como consecuencia del fortalecimiento del dólar frente a las monedas de nuestros principales competidores, hemos perdido competitividad. Entonces, la recuperación va a depender del compromiso del país con las reformas estructurales, porque si simplemente queremos seguirnos endeudando para tapar el bache, la recuperación va a tomar muchos años. José Hidalgo, director de Cordes, gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes. Samantha. Aquí cerramos esta semana en Contacto Directo, no sin reconocer el orgullo por los 200 años de esta tierra que ha sido luz y seña de la República. Guayaquil, Ciudad Libertad, el lugar donde nacimos, donde viven las personas que amamos, donde se camina, donde se habla muy rápido, donde nos equivocamos y también corregimos, Lenin. Sí, donde corregimos y volvemos a la batalla cotidiana de la supervivencia, a ganarnos la vida a puro corazón. En estos días vamos a ver banderas y estrellas. El espíritu, a ese no se lo puede ver, pero está allí y se hace sentir porque late, porque puede llenarnos de flores la mirada, porque perdona y dice, vamos de nuevo, que esta de ley es la vencida. Hasta el lunes.